Cuando vi a mi esposo revisando mi teléfono, se me cortó la respiración al pensar en lo que podría encontrar, esos mensajes. Esos precisamente que olvidé borrar. Me lancé para arrebatarle el dispositivo de las manos, pero él se apartó. Y siguió leyendo con determinación. Observé sus rasgos, cómo cambiaban con cada frase, y sentía como si mi vida se desmoronara en instantes. Sí, ahora mismo se toparía con la verdad. Pero solo con una parte de la verdad. Sus manos temblaban ligeramente mientras deslizaba hacia abajo, y yo sabía que pronto vería ese mensaje, el que destruiría mi vida. Ese que lo explicaría todo y cerraría la puerta. O, por el contrario, lo enredaría aún más. De repente, mi teléfono vibró en sus manos, y la pantalla mostró una nueva notificación. Vi cómo su piel palidecía al leer el nombre del remitente. Mi esposo se quedó inmóvil. Ni siquiera parpadeó. Me mordí el interior de la mejilla, un hábito de la infancia en momentos de estrés. Mis nervios se entrelazaban con la pesadilla de darme cuenta de lo que había hecho. Sus exhalaciones se aceleraron. Las escuchaba incluso a través del espacio que nos separaba. Esto era lo que más temía. Porque hace 2 meses cometí un error. Ese error que lo cambió todo por completo, y ahora, no sabía qué hacer, pero permítanme contarles cómo fue todo en realidad. Antes de que comparta con ustedes el secreto que he ocultado con tanto cuidado durante todas estas semanas, escriban en los comentarios desde qué ciudad están viendo este vídeo y respondan a esta pregunta. ¿Alguna vez tuvieron un secreto que intentaron ocultar con todas sus fuerzas, pero al final no lo lograron? Pero permíteme contarte cómo comenzó todo esto, porque 2 meses atrás mi vida era completamente diferente. Era un sábado por la mañana cuando recibí la llamada de mi suegra Carmen anunciando la reunión familiar en Guadalajara. Mi esposo, Roberto, había prometido acompañarme, pero como siempre, el trabajo se interpuso entre nosotros. Su empresa constructora atravesaba una crisis importante y él no podía abandonar las obras que tenían en proceso. Yo ya había aprendido a no esperarlo en estos momentos. La mañana del viaje llegué temprano a casa de los padres de Roberto. La casa colonial de adobe pintada en color terracota se veía hermosa bajo el sol matutino. Los geranios rojos que Carmen cultivaba en macetas de barro adornaban toda la entrada. El aroma del café de olla y los tamales oaxaqueños que preparaba la tía Esperanza llenaba el ambiente. Toda la familia Mendoza se había reunido para celebrar los 60 años de matrimonio de los abuelos. Entonces lo vi. Alejandro, el hermano menor de Roberto, estaba apoyado contra su camioneta blanca, revisando algo en su teléfono. Había regresado de Estados Unidos hace 6 meses después de terminar su maestría en ingeniería. Sus ojos color café se encontraron con los míos y sentí esa misma sensación extraña que había experimentado en las últimas reuniones familiares. Él sonrió y caminó hacia mí. Sofía, qué gusto verte. Roberto no viene otra vez, ¿verdad? Su voz tenía ese tono suave que me ponía nerviosa. Alejandro siempre había sido diferente a Roberto. Mientras mi esposo era serio y centrado en el trabajo, Alejandro tenía esa facilidad para hacerme reír, para hacerme sentir vista. Cuando Roberto y yo nos casamos hace 15 años, Alejandro era apenas un estudiante universitario. Ahora, a los 35 años, se había convertido en un hombre que me confundía de maneras que no quería admitir. ¿Sabes cómo es tu hermano con el trabajo?, respondí, tratando de mantener la compostura. Sí, lo sé muy bien. Pero no me parece justo que siempre te deje sola en estas ocasiones. La forma en que lo dijo, con esa mirada intensa, me hizo sentir un calor extraño en el estómago. Durante toda la celebración, no pude evitar notar cómo Alejandro me observaba. Cuando creía que nadie se daba cuenta. Sus ojos se detenían en mí cuando yo reía con las tías, cuando ayudaba a servir la comida, cuando jugaba con los niños en el patio. La fiesta transcurrió entre música de mariachi, platillos tradicionales y las historias que siempre contaba el abuelo Esteban sobre sus tiempos de joven en el rancho. Pero yo estaba distraída, consciente de cada movimiento de Alejandro. Cuando él se acercaba a pedirme que le pasara algo, nuestros dedos se rozaban por accidente. Cuando nos sentamos en la mesa grande de madera, él eligió el lugar justo frente a mí. ¿Te acuerdas cuando éramos más jóvenes y siempre discutíamos sobre quién era mejor cocinando? Me preguntó durante la comida, con esa sonrisa que me hacía sentir como una adolescente. Claro que me acuerdo. Siempre decías que tus enchiladas eran mejores que las mías, y siguen siendo mejores, bromeó, y yo no pude evitar reírme. Roberto nunca bromeaba conmigo así. Roberto nunca me miraba como si fuera la única persona en la habitación.
Mi esposo había cambiado mucho en los últimos años. Su obsesión por el trabajo había creado una distancia entre nosotros que yo no sabía cómo cerrar. Dormíamos en la misma cama, pero éramos como extraños. Hacía meses que no teníamos una conversación real, una de esas que solíamos tener cuando éramos novios. Cuando llegó la hora de partir, las nubes grises habían comenzado a acumularse en el cielo. La temporada de lluvias había llegado temprano ese año. Carmen insistió en que me quedara hasta el día siguiente, pero yo tenía que regresar a Puebla. Tenía una cita médica importante el lunes temprano, una de esas revisiones que ya no podía postergar a mis 46 años. Yo la llevo, se ofreció Alejandro inmediatamente cuando mencioné que tomaría el autobús. No. Es necesario, de verdad. El autobús está bien, protesté, aunque mi corazón se aceleró ante la idea de estar sola con él durante 3 horas. Sofía, no seas tonta. Con estas nubes, va a llover fuerte. Es mejor que vayas cómoda y segura, la tía Esperanza intervino. Como siempre lo hacía cuando se trataba de la seguridad de la familia. Alejandro tiene razón, mija. Con este tiempo, es mejor que no viajes sola, no pude seguir negándome sin parecer maleducada. Alejandro ya había tomado mi maleta y la colocaba en la parte trasera de su camioneta. Cuando subí al asiento del copiloto, el aroma de su colonia me envolvió. Era una fragancia masculina y fresca que me recordó inmediatamente porque había comenzado a sentir esta atracción peligrosa hacia él. Los primeros minutos del viaje transcurrieron en un silencio incómodo. Yo miraba por la ventana, observando los campos de maíz y los pequeños pueblos que pasábamos. Alejandro conducía con seguridad, sus manos fuertes sujetando el volante. Ocasionalmente, lo observaba de reojo y me preguntaba qué pensaba. ¿Cómo va todo con Roberto?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio. La pregunta me tomó por sorpresa. Era exactamente lo que no quería discutir. Bien, ya sabes, trabajo y más trabajo. Sofía, conmigo no tienes que fingir. Soy su hermano, conozco cómo es. Su voz tenía una calidez que me desarmó completamente. Durante años, había guardado mis frustraciones matrimoniales para mí misma. Ni siquiera con mis amigas más cercanas hablaba de lo sola que me sentía, de lo abandonada que me tenía Roberto. Es complicado, admití finalmente, complicado como. Alejandro me miró por un momento antes de devolver la atención a la carretera. Sus ojos tenían esa expresión comprensiva que me hacía querer contarle todo. Siento que vivo con un extraño. Llega tarde, se va temprano, los fines de semana trabaja. Cuando le hablo, apenas me escucha. Es como si yo fuera parte del mobiliario de la casa. Las palabras salieron con más dolor del que había pretendido mostrar. Alejandro frunció el ceño, claramente molesto con su hermano. Eso no está bien, Sofía. Tú mereces mucho más que eso. La forma en que lo dijo, con tanta convicción, me hizo sentir vulnerable. Hacía tanto tiempo que nadie me decía que merecía algo mejor. Roberto había normalizado su indiferencia de tal manera que yo había comenzado a creer que era normal, que así funcionaban todos los matrimonios después de tantos años. A veces me pregunto si tomé la decisión correcta, confesé, sorprendiéndome a mí misma con mi honestidad. ¿Te refieres a casarte con él? No sé. Tal vez. Cuando éramos novios era diferente. Atento, cariñoso, me hacía sentir especial. Pero ahora te trata como si fueras invisible, exactamente. Alejandro había puesto en palabras lo que yo había sentido durante tanto tiempo. Me miró otra vez, y en sus ojos vi algo que me asustó y me emocionó al mismo tiempo. Era comprensión, pero también algo más profundo. Sofía, cualquier hombre que te tenga en su vida y no te valore es un idiota. Mi corazón se detuvo por un momento. La intensidad de su mirada me hizo sentir cosas que no había sentido en años. Había algo en la forma en que Alejandro me miraba que me hacía sentir deseada, valorada, vista. No deberías decir esas cosas, susurré, aunque no quería que parara. ¿Por qué no? Es la verdad. El silencio que siguió estuvo cargado de tensión. Yo podía sentir la electricidad en el aire, esa atracción peligrosa que había estado creciendo entre nosotros durante meses. Alejandro bajó un poco la velocidad, como si él también sintiera que algo importante estaba sucediendo. Sofía, hay algo que necesito decirte. Mi pulso se aceleró. Sabía que estábamos a punto de cruzar una línea que no debíamos cruzar, pero no podía detenerlo. No quería detenerlo. ¿Qué? Desde que regresé de Estados Unidos, no he podido dejar de pensar en ti. Las palabras cayeron como una bomba en el pequeño espacio de la camioneta. Yo sabía que debía detener esta conversación, que debía recordarle que yo estaba casada con su hermano,
que esto estaba mal. Pero no pude, Alejandro, sé que está mal. Sé que eres la esposa de Roberto. Pero no puedo evitar lo que siento, mi respiración se volvió irregular. Todas las fantasías que había tenido sobre él, todos los momentos en los que había imaginado cómo sería estar con alguien que realmente me valorara, se agolparon en mi mente. No podemos hablar de esto, dije, aunque mi voz no sonaba convincente ni para mí misma. ¿Por qué no? ¿Por qué está mal? ¿Porque él es mi hermano? ¿O porque tú también sientes algo? La pregunta directa me dejó sin palabras. Alejandro tenía razón, yo también sentía algo. Llevaba meses sintiendo algo que no quería admitir, ni siquiera a mí misma. Eso no importa, murmuré. Claro que importa. Importa todo. Alejandro estacionó la camioneta a un lado de la carretera. Estábamos en un tramo solitario, rodeados de campos de cultivo. La lluvia había comenzado a caer suavemente, creando un sonido rítmico en el techo del vehículo. Mírame, Sofía, lentamente, giré mi cabeza hacia él. Sus ojos estaban llenos de una intensidad que me quitó el aliento. Alejandro extendió su mano y rozó suavemente mi mejilla. Eres hermosa. Eres inteligente. Eres divertida. Y mi hermano es un idiota por no darse cuenta de lo que tiene. Su mano seguía en mi mejilla, y yo no me aparté. Sabía que debía hacerlo, pero no podía. Hacía tanto tiempo que nadie me tocaba con esa ternura, con esa adoración. Alejandro, ¿no podemos? ¿No podemos qué? ¿No podemos reconocer que hay algo entre nosotros? ¿No podemos admitir que cuando estamos juntos, se siente diferente? Tenía razón. Cuando estábamos juntos, me sentía viva de una manera que había olvidado. Me sentía deseada, valorada, importante, sí, pero nada. Sofía, la vida es demasiado corta para desperdiciarla con alguien que no te valora. Alejandro se acercó más a mí, y yo pude sentir su aliento en mi rostro. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Sus ojos se movieron a mis labios, y yo supe que me iba a besar. Alejandro. Susurré, pero no fue una protesta. ¿Qué? Yo. Pero antes de que pudiera terminar la oración, el teléfono de Alejandro comenzó a sonar. El sonido repentino nos sobresaltó a ambos, rompiendo el momento íntimo que habíamos estado construyendo. Alejandro se apartó, maldiciendo en voz baja mientras buscaba su teléfono. Bueno, era Roberto. Yo pude escuchar su voz a través del altavoz. Alejandro, ¿cómo va todo? Ya van de regreso, sí, hermano. Vamos por la carretera. Sofía está bien, perfecto. Oye, ¿puedes hacer que se detenga en la farmacia cuando lleguen a la ciudad? Necesita recoger unos medicamentos que pedí. Claro, sin problema, gracias. Cuídamela, ¿sí? Por supuesto. Cuando terminó la llamada, el ambiente en la camioneta había cambiado completamente. La realidad había regresado como una bofetada fría. Yo era la esposa de Roberto, y Alejandro era su hermano. Lo que había estado a punto de suceder estaba completamente mal. Sofía, no digas nada, lo interrumpí, sintiendo lágrimas de frustración y confusión en mis ojos. Pero necesitamos hablar de esto. No necesitamos. Esto no puede volver a pasar. Alejandro me miró con una expresión de dolor que me partió el corazón. Pero sabía que tenía razón. Esto no podía volver a pasar. No podía traicionar a Roberto, sin importar cuán abandonada me sintiera. Sofía, por favor, no hagas como si esto no hubiera pasado. No pasó nada, mentí, tratando de convencerme a mí misma tanto como a él. Claro que pasó algo. Los dos lo sabemos. Alejandro encendió el motor y regresamos a la carretera. La lluvia había aumentado, y las gotas golpeaban el parabrisas con fuerza. El silencio entre nosotros era tenso, cargado de todo lo que no habíamos dicho y todo lo que habíamos estado a punto de hacer. Durante la siguiente hora, tratamos de mantener conversaciones normales. Hablamos del trabajo, de la familia, de planes futuros. Pero debajo de cada palabra casual, había una corriente de tensión sexual que ninguno de los dos podía ignorar. Cada vez que Alejandro me miraba, yo sentía esa misma electricidad. Cada vez que nuestras manos se rozaban accidentalmente cuando él me pasaba una botella de agua, mi piel se electrizaba. Cuando llegamos a los límites de Puebla, Alejandro se detuvo en una gasolinera para llenar el tanque. Yo aproveché para estirar las piernas y comprar algo de beber. Cuando regresé a la camioneta, él estaba hablando por teléfono otra vez. No, mamá, llegamos bien. Sí, Sofía está conmigo. No se ha mojado con la lluvia. Sí, la voy a dejar en su casa. Está bien, te hablo cuando llegue. Cuando terminó la llamada, me miró con una expresión que no pude descifrar. Era mi mamá. Quería asegurarse de que estuviéramos bien con la tormenta.
qué linda. Siempre se preocupa por todos. Sí, esa es mamá. El silencio regresó, pero esta vez era diferente. Había una intimidad en estar solos en la camioneta, con la lluvia cayendo afuera y el resto del mundo sintiéndose muy lejano. Sofía, sobre lo que pasó hace rato, Alejandro, ya te dije que no quiero hablar de eso, pero yo sí quiero. Necesito que sepas que no me arrepiento de lo que dije, su honestidad me desarmó. Cuando lo miré, vi que sus ojos estaban llenos de una sinceridad que me hizo sentir vulnerable. ¿Por qué me haces esto? Pregunté, sintiendo que mi resolución se debilitaba. ¿Hacerte qué? Hacerme sentir cosas que no debería sentir. No te estoy haciendo nada. Solo estoy siendo honesto contigo, pero tu honestidad me está complicando la vida. Tu vida ya estaba complicada, Sofía. Yo solo te estoy mostrando que hay otras posibilidades. Alejandro extendió su mano y tomó la mía. Sus dedos se entrelazaron con los míos, y yo no me aparté. Su toque era cálido, reconfortante, y me hizo sentir más conectada con alguien de lo que me había sentido en años. Sofía, mírame, levanté la vista hacia él, y lo que vi en sus ojos me quitó el aliento. Había amor ahí. Verdadero, profundo, innegable amor. Te amo, dijo simplemente, las palabras cayeron como una bomba entre nosotros. Yo sabía que debía soltarle la mano, salir de la camioneta, tomar un taxi a casa. Pero no pude moverme. No puedes amarme, susurré. ¿Por qué no? Porque estoy casada con tu hermano. Eso no cambia lo que siento. Pero debería cambiarlo. ¿Debería? ¿Según quién? ¿Según las reglas que dice la sociedad? Según las expectativas de la familia, Alejandro tenía un punto. Tora. Mi vida había seguido las reglas, había hecho lo que se esperaba de mí. Me había casado con Roberto porque era un buen hombre, porque era estable, porque era lo que se suponía que debía hacer. Pero, cuando había sido verdaderamente feliz, Alejandro. Aunque sintieras algo por mí, esto no puede llevar a ningún lado. ¿Por qué no? Porque destruiría a la familia. Porque lastimaría a Roberto. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué hay de tu felicidad? La pregunta me tomó por sorpresa. Hacía tanto tiempo que no pensaba en mi propia felicidad. Había estado tan concentrada en ser la esposa perfecta, en no causar problemas, en mantener la paz familiar, que había olvidado que yo también merecía ser feliz. Yo, no sé, Sofía, tú mereces ser amada. Mereces ser valorada. Mereces estar con alguien que te vea realmente. Sus palabras me llegaron directo al corazón. Lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, y Alejandro las secó suavemente con su pulgar. No llores, murmuró, es que tienes razón. Hace tanto tiempo que no me siento importante para nadie, eres importante para mí, pero no debería serlo, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo amarte? La pregunta quedó suspendida en el aire. Alejandro se acercó a mí otra vez, y yo pude sentir la atracción magnética entre nosotros. Esta vez, no había teléfonos que sonaran. No había interrupciones. Solo estábamos él y yo, y los sentimientos que habíamos estado negando durante tanto tiempo. Sofía, susurró mi nombre como una oración. Alejandro, no podemos. ¿Por qué no? Dame una razón que no tenga que ver con Roberto o con la familia. Dame una razón que tenga que ver contigo. No pude. No había ninguna razón relacionada conmigo por la cual no pudiera estar con él. Alejandro me hacía sentir viva, deseada, valorada. Me hacía sentir como la mujer que había sido antes de casarme, antes de perderme en las expectativas de ser la esposa perfecta. No puedo, admití. Entonces, Alejandro se acercó aún más, y yo pude sentir su aliento en mi rostro. Sus ojos se movieron a mis labios, y yo supe que esta vez no habría interrupciones. Sofía, murmuró. Sí, susurré, y en esa palabra estaba toda mi rendición. Alejandro acercó su rostro al mío, y yo cerré los ojos, esperando sentir sus labios en los míos. Pero justo en ese momento, alguien golpeó la ventanilla del conductor, ambos nos sobresaltamos y nos separamos rápidamente. Un hombre mayor con un impermeable amarillo estaba parado junto a la camioneta, haciéndonos señas. Alejandro bajó la ventanilla. ¿Están bien? Vi que llevaban un buen rato estacionados aquí y me preocupé por la tormenta. Sí, estamos bien, respondió Alejandro, aunque su voz sonaba tensa. Solo estábamos esperando a que bajara un poco la lluvia. Bueno, tengan cuidado. Dicen que viene una tormenta fuerte. Mejor busquen refugio en algún lugar seguro. Gracias por preocuparse, dije, tratando de sonar normal. El hombre se alejó, y Alejandro subió la ventanilla. Nos miramos, y ambos sabíamos que el momento había pasado. La realidad había regresado. Otra vez,
recordándonos que lo que estábamos haciendo estaba mal. Deberíamos irnos, dije. Sí, tienes razón. Alejandro encendió el motor y salimos de la gasolinera. La lluvia había empeorado, y la visibilidad era muy poca. Tuvimos que manejar muy despacio, lo que significaba que el viaje iba a tomar más tiempo del esperado. Sofía, sobre lo que acaba de pasar, no pasó nada, lo interrumpí rápidamente. Sofía, por favor, no hagas esto. ¿Hacer qué? Fingir que no hay nada entre nosotros. No hay nada entre nosotros, Alejandro. No puede haberlo, pero lo hay. Lo sabes tan bien como yo. Su voz estaba llena de frustración, y yo la entendía. Yo también me sentía frustrada, confundida. Dividida entre lo que sabía que estaba bien y lo que realmente quería. Alejandro, aunque hubiera algo, no podemos actuar en base a eso. ¿Por qué no? Porque estoy casada. ¿Estás feliz en tu matrimonio? La pregunta me tomó por sorpresa. Era tan directa, tan simple, pero tan difícil de responder. Eso no es relevante. Claro que es relevante. Es lo más relevante de todo, Alejandro. Se orilló otra vez, esta vez bajo un puente para protegernos de la lluvia. Apagó el motor y se giró hacia mí. Sofía, mírame. No quería mirarlo, porque sabía que cuando lo hiciera, mi resolución se debilitaría otra vez. Pero algo en su voz me hizo girar hacia él. ¿Eres feliz con Roberto, Alejandro? Es una pregunta simple. Sí o no, no es tan simple. Claro que lo es. ¿Te hace feliz? Pensé en Roberto, en nuestro matrimonio, en los últimos años. Pensé en las cenas en silencio, en las noches que pasaba sola mientras él trabajaba, en la forma en que me sentía invisible en mi propia casa. No, admití finalmente. ¿Te hace sentir amada, Alejandro? ¿Te hace sentir deseada? Por favor, ¿te hace sentir importante? Grité, sintiendo lágrimas en mis ojos. ¿Por qué? ¿Por qué no quieres responder? Porque ya sé las respuestas, ¿está bien? Ya sé que la respuesta a todas tus preguntas es no. Roberto no me hace feliz, no me hace sentir amada, no me hace sentir deseada o importante. Eso es lo que querías escuchar, Alejandro. Me miró con una expresión de triunfo mezclada con dolor. No quería escucharlo. Ya lo sabía. Solo quería que tú lo admitieras. ¿Y de qué sirve admitirlo? ¿De qué sirve reconocer que mi matrimonio es un fracaso? Sirve porque significa que no tienes que quedarte en una situación que te hace infeliz. ¿Qué estás sugiriendo? Estoy sugiriendo que te mereces algo mejor. Que mereces ser amada de verdad. ¿Por ti? Por mí, sí. Te amo, Sofía. Te he amado desde antes de irme a Estados Unidos, y te amo aún más ahora. La confesión me dejó sin aliento. Alejandro había estado sintiendo esto durante tanto tiempo, y yo había estado ciega a ello, desde antes de irte, sí. ¿Por qué crees que me fui? No podía quedarme aquí, viendo cómo mi hermano te tenía y no te valoraba. No podía quedarme aquí amando a la mujer de mi hermano, Alejandro, pero ahora he regresado, y tú sigues siendo infeliz. Roberto sigue sin valorarte. Y yo sigo enamorado de ti. Sus palabras me llegaron directo al corazón. Alejandro había sacrificado tanto por estos sentimientos, había puesto su vida en pausa para tratar de superarlos. Pero no había funcionado, no. Sé qué decir, di que sientes algo por mí también, Alejandro, solo dilo. Sé honesta conmigo, y contigo misma. Lo miré, y vi toda la vulnerabilidad en sus ojos. Alejandro había puesto su corazón en mis manos, y yo tenía el poder de destrozarlo o de darle esperanza. Sí, susurré, sí. ¿Qué? Sí, siento algo por ti. La sonrisa que se extendió por su rostro fue la más hermosa que había visto. Jamás. Alejandro tomó mi rostro entre sus manos. Sofía, mi amor, pero eso no cambia nada. Cambia todo. No, no cambia nada. Sigo estando casada. Tú sigues siendo el hermano de mi esposo, pero ahora sabemos que lo que sentimos es real. Que no estamos locos. Estar locos sería más fácil. Alejandro se rió, y el sonido llenó la camioneta con una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Tal vez tengas razón, Alejandro. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. Pero sé que no puedo fingir que esto no existe. Yo tampoco. ¿Entonces qué? No lo sé. Nos quedamos en silencio, mirando la lluvia que caía sobre el parabrisas. La situación era imposible, pero los sentimientos eran reales. Yo amaba a Alejandro, y él me amaba a mí. Pero también sabía que actuar en base a esos sentimientos tendría consecuencias devastadoras. Sofía, hay algo más que necesitas saber. ¿Qué? Roberto sabe. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Roberto sabe que siento algo por ti. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Porque me conoce. Porque soy su hermano. ¿Por qué se dio cuenta de cómo te miro? ¿Cuándo te dijo algo?
Hace una semana. Me llamó y me dijo que necesitaba hablar conmigo. Fui a su oficina, y me confrontó. ¿Qué le dijiste? Le dije la verdad. Que te amo, ¿estás loco? ¿Por qué le dijiste eso? Porque estoy cansado de mentir. Estoy cansado de fingir, ¿y qué dijo él? Dijo que lo sabía. Que lo había sabido durante mucho tiempo. No entiendo, Sofía, Roberto no es estúpido. Se ha dado cuenta de que tú no eres feliz. Se ha dado cuenta de que él no te está dando lo que necesitas. ¿Y qué más dijo? Dijo que sabía que algún día tendrías que tomar una decisión. ¿Qué tipo de decisión? Entre quedarte en un matrimonio que no te hace feliz, o buscar la felicidad en otro lugar, y él estaría bien con eso. Dijo que quiere que seas feliz, aunque no sea con él. No puedo creerlo. Es verdad, Sofía. Roberto sabe que su matrimonio está fracasando, y sabe que es su culpa. ¿Por qué no me ha dicho nada? Porque tiene miedo. Miedo de perderte, miedo de admitir que ha fallado como esposo. Esto es demasiado, lo sé. Pero ahora ya sabes la verdad. ¿Qué verdad? Que Roberto te está dejando ir. Que él sabe que no puede hacerte feliz, y por eso se ofreció a no venir hoy. Para que tú me trajeras. Sí, todo esto fue planeado, no exactamente planeado. Pero sí, él sabía que si pasábamos tiempo juntos, algo podría pasar. No puedo creerlo. Sofía, Roberto me ama. Pero también te ama a ti. Y quiere que ambos seamos felices, aunque eso signifique que ustedes estén juntos. Sí, esto es surreal. No puede ser real, pero lo es, Sofía. Todo esto es real. Alejandro se acercó a mí otra vez, y esta vez no me aparté. Sus manos tomaron mi rostro con una ternura que me hizo derretir. Sofía, mi amor, no tienes que decidir nada ahora. Pero necesito que sepas que tienes opciones. Que no tienes que quedarte atrapada en una vida que no te hace feliz, Alejandro. Yo. No digas nada ahora. Solo, déjame estar cerca de ti. Su rostro estaba tan cerca del mío que podía contar sus pestañas. Sus ojos café tenían pequeñas manchas doradas que nunca había notado antes. Su respiración se había vuelto irregular, igual que la mía. Sofía, murmuró mi nombre como una caricia. Sí, susurré, aunque no sabía a qué estaba diciendo sí, puedo, pero antes de que pudiera terminar la pregunta, mi teléfono comenzó a sonar. El sonido nos sobresaltó a ambos, y nos separamos rápidamente. ¿Era Roberto? ¿Bueno? Respondí, tratando de que mi voz sonara normal. Sofía, amor, ¿cómo van? Con esta tormenta me preocupé. Vamos bien. Alejandro está manejando con mucho cuidado. Perfecto. Oye, pueden parar en casa de mi mamá antes de que llegues. Quiere darte unas medicinas para tu dolor de espalda. Claro, sin problema, gracias. Te amo. Las palabras de Roberto sonaron extrañas después de todo lo que Alejandro me había revelado. ¿Realmente me amaba? ¿O era solo costumbre decirlo? Yo también te amo, respondí automáticamente. Cuando colgué, Alejandro me miraba con una expresión que no pude descifrar. ¿Se lo dijiste en serio? Preguntó. ¿Qué? ¿Que lo amas? Yo, no sé. Es complicado. ¿Lo amas? La pregunta directa me puso en una posición incómoda. ¿Amaba a Roberto? Había estado casada con él durante 15 años. Compartíamos una historia, una vida. Pero, ¿era eso amor? Lo quiero, dije finalmente. Eso no es lo mismo que amarlo. Lo sé, ¿me amas a mí? Mi corazón se aceleró. Era una pregunta que no había esperado, y una que no sabía cómo responder. Alejandro, es una pregunta simple. ¿Me amas? Lo miré, y en sus ojos vi toda la vulnerabilidad del mundo. Alejandro había puesto su corazón en mis manos, y yo tenía el poder de destrozarlo. Sí, susurré, sí, sí, te amo. La sonrisa que se extendió por su rostro fue radiante. Alejandro tomó mi mano y la llevó a sus labios, besando suavemente mis nudillos. Sofía, mi amor, mi vida, pero eso no cambia las cosas, cambia todo. No, Alejandro. Cambia cómo me siento, pero no cambia la realidad. ¿Cuál realidad? Que estoy casada. Que tú eres el hermano de mi esposo. Que si hacemos algo, destruiremos a toda la familia. Sofía, la familia ya sabe que algo está pasando. ¿Qué quieres decir? Mi mamá me preguntó la semana pasada si estaba enamorado de ti. ¿Qué le dijiste? Le dije la verdad. Estás loco, Sofía. ¿Por qué tengo que mentir sobre algo tan hermoso como amarte? Porque es complicado. Solo es complicado si nosotros lo hacemos complicado. ¿Cómo no va a ser complicado? Porque todos los que nos aman quieren que seamos felices. ¿Y qué dijo tu mamá? Dijo que ya era hora de que alguien te hiciera feliz. No puedo creerlo. Es verdad. Mi mamá te adora, Sofía. Siempre has sido como una hija para ella.
Y ha visto cómo Roberto te ha ido descuidando. Todos se han dado cuenta excepto yo, tú te diste cuenta. Solo que no querías admitirlo, Alejandro tenía razón. En el fondo, yo sabía que mi matrimonio había estado muriendo lentamente durante años. Había estado negándolo, esperando que las cosas mejoraran, pero nunca lo hicieron, Alejandro, aunque todos estuvieran de acuerdo, eso no hace que esto esté bien. ¿Por qué no está bien amar a alguien que te ama de vuelta? Porque estoy casada con otra persona, con alguien que no te hace feliz, eso no importa, claro que importa. Es lo único que importa. Alejandro se acercó a mí otra vez, y yo pude sentir esa atracción magnética que me jalaba hacia él. Sofía, mírame, levanté la vista hacia él, y lo que vi en sus ojos me quitó el aliento. Había tanto amor ahí, tanta ternura, tanta devoción. Te amo con todo mi corazón, me dijo. Te amo desde hace años, y te voy a amar por el resto de mi vida. La pregunta es, ¿vas a dejar que ese amor signifique algo, o vas a desperdiciar tu vida siendo infeliz? Alejandro, no me respondas ahora. Solo piénsalo. Alejandro encendió el motor y salimos del puente. La lluvia había disminuido un poco, pero todavía caía con fuerza. Durante el resto del viaje a casa de Carmen, mantuvimos una conversación casual, pero ambos sabíamos que todo había cambiado entre nosotros. Cuando llegamos a casa de mi suegra, Carmen salió corriendo con un paraguas para recibirnos. Mijos, ¿cómo les fue en la carretera? Con esta tormenta me preocupé mucho. Bien, mamá. Manejamos despacio por la lluvia, respondió Alejandro. Sofía, hija, pasa. Te prepare té de manzanilla y tengo las medicinas que Roberto me pidió que te diera. Entramos a la casa, y el aroma familiar de canela y chocolate me envolvió. Carmen tenía la mesa de la cocina preparada con té caliente, pan dulce y las medicinas que Roberto había mencionado. Siéntense, por favor. Deben estar cansados del viaje. Gracias, señora Carmen, dije, tomando la taza de té que me ofreció. Sofía, hija, ¿cómo te sientes? Roberto me dijo que has tenido dolores de espalda. Sí, pero ya estoy mejor. Gracias por preocuparse, claro que me preocupo. Eres como mi hija. Carmen me miró con esos ojos cariñosos que siempre me habían hecho sentir parte de la familia. Pero ahora, sabiendo lo que sabía sobre los sentimientos de Alejandro, me preguntaba si ella realmente aprobaría lo que estaba pasando. Alejandro, hijo, ¿por qué no subes al cuarto de arriba y traes el suéter que dejaste la semana pasada? Está empezando a hacer frío con la lluvia. Claro, mamá. Cuando Alejandro subió las escaleras, Carmen se sentó frente a mí con una expresión seria. Sofía, necesito hablar contigo. Mi corazón se aceleró. ¿Sabía algo? Había notado la tensión entre Alejandro y yo. Sí, señora, hija, yo sé que no es asunto mío, pero te he visto muy triste últimamente. ¿Triste? Sí, mi niña. En las reuniones familiares, cuando vienes sola porque Roberto está trabajando, se te ve muy sola. Estoy bien, señora Carmen. No, no estás bien. Y yo sé que Roberto ha estado muy concentrado en el trabajo. Demasiado concentrado, no sabía qué decir. Carmen había notado lo que yo había estado tratando de ocultar. Es normal que los matrimonios pasen por rachas difíciles, dije finalmente. Sí, pero no es normal que una mujer se vea tan sola como tú te ves. Carmen tomó mi mano con sus manos arrugadas pero cálidas. Sofía, yo crié a 2 hijos. Conozco a Roberto, y sé que es un buen hombre, pero también sé que puede ser muy terco y concentrarse tanto en una cosa que olvida todo lo demás. Señora Carmen, y también conozco a Alejandro. Sé cómo te mira. Mi corazón se detuvo. Carmen sabía, no sé de qué habla. Claro que sabes, hija. Alejandro está enamorado de ti, señora Carmen. Yo estoy casada con Roberto, lo sé. Pero eso no cambia lo que veo en los ojos de Alejandro cuando te mira. ¿Y qué piensa usted de eso? Carmen suspiró profundamente antes de responder. Pienso que el corazón no entiende de reglas sociales. Pienso que Alejandro es un buen hombre que te haría muy feliz. Y pienso que tú mereces ser feliz. Aunque eso signifique lastimar a Roberto, Roberto ya se está lastimando a sí mismo, y te está lastimando a ti. Ha puesto el trabajo antes que su matrimonio, y esas son decisiones que tienen consecuencias. No puedo creer que esté teniendo esta conversación con usted. ¿Por qué no? ¿Por qué soy la mamá de Roberto? Precisamente por eso puedo decirte estas cosas. Porque lo amo lo suficiente para decirle la verdad cuando está cometiendo errores. Ha hablado con él sobre esto, muchas veces. Le he dicho que te está perdiendo, que te está descuidando. Pero él dice que el trabajo es temporal, que las cosas van a mejorar, ¿y usted le cree? No. Porque he visto este patrón antes.
Roberto es igual que su papá era. Se concentra tanto en proveer que olvida vivir. En ese momento, escuchamos los pasos de Alejandro bajando las escaleras. Carmen me apretó la mano una última vez. Sofía, solo quiero que sepas que cualquier decisión que tomes, yo te voy a apoyar. Porque lo que más quiero es que tú seas feliz. Gracias, señora Carmen. Alejandro regresó a la cocina con el suéter en la mano. ¿De qué hablaban? De cosas de mujeres, respondió Carmen con una sonrisa. Sofía, hija, ¿quieres que te empaque un poco de mole para que te lleves? No se moleste, señora. No es molestia. Sé que Roberto está muy ocupado para cocinar, y tú trabajas tanto. Carmen se levantó y comenzó a empacar comida en recipientes de plástico. Alejandro y yo nos quedamos sentados en la mesa, evitando mirarnos directamente. ¿Todo bien?, preguntó él en voz baja. Sí, respondí, aunque nada estaba bien. ¿Segura? Sí, pero cuando lo miré, vi la preocupación en sus ojos. Alejandro sabía que algo había pasado durante su ausencia. Aquí tienes, mi niña, dijo Carmen, regresando con una bolsa llena de comida. Y no se te olvide tomar las medicinas. Muchas gracias, señora Carmen. Alejandro, hijo, maneja con cuidado. La lluvia no ha parado. Sí, mamá. No te preocupes. Nos despedimos de Carmen y salimos hacia la camioneta. La lluvia había disminuido, pero todavía caía una llovizna constante. Durante el trayecto a mi casa, ninguno de los dos habló. El silencio estaba cargado de todo lo que había pasado, todo lo que habíamos admitido, todo lo que habíamos estado a punto de hacer. Cuando llegamos a mi casa, Alejandro estacionó la camioneta y apagó el motor. Sofía, antes de que bajes, necesito decirte algo. ¿Qué? No quiero que pienses que todo lo que pasó hoy fue planeado o manipulado. No lo fue, no. Bueno, tal vez Roberto sabía que algo podría pasar si pasábamos tiempo juntos. Pero mis sentimientos son reales. Todo lo que te dije es verdad, lo sé, ¿y tú? Todo lo que me dijiste es verdad. Sí, ¿me amas? Sí, ¿vas a hacer algo al respecto? No lo sé, Sofía, no te estoy presionando. Pero tampoco puedo fingir que esto no pasó. Lo sé, ¿qué va a pasar ahora? No lo sé, Alejandro. Necesito tiempo para pensar. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Alejandro se acercó a mí y tomó mi rostro entre sus manos. Sofía, mi amor, no importa cuánto tiempo necesites. Yo voy a estar aquí esperándote, y si decido quedarme con Roberto, entonces respetaré tu decisión. Pero espero que no lo hagas solo por obligación o por miedo, y si decido estar contigo, entonces seré el hombre más feliz del mundo. Sus palabras me llegaron directo al corazón. Alejandro me miraba con tanto amor, tanta devoción, que me sentí abrumada. Alejandro, sí, tengo miedo. ¿De qué? De lastimar a la gente. De tomar la decisión equivocada. De arrepentirme. Sofía, la única decisión de la que te vas a arrepentir es la de no ser feliz. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque te conozco. Porque veo cómo te iluminas cuando eres feliz, y veo cómo te apagas cuando no lo eres. Alejandro se acercó aún más, y yo pude sentir su aliento en mi rostro. Sofía, no importa lo que decidas, pero por favor, no te quedes en una situación que te hace infeliz solo porque es lo que se espera de ti. ¿Y qué hay de Roberto? Roberto es un adulto. Él puede cuidarse solo. Tú también tienes derecho a ser feliz, y la familia se va a adaptar. Siempre lo hace, ¿y si todo sale mal, y si todo sale bien? Su pregunta. Me tomó por sorpresa. Había estado tan concentrada en todos los riesgos, en todo lo que podía salir mal, que no había pensado en la posibilidad de que las cosas salieran bien. Alejandro, Sofía, mírame, levanté la vista hacia él. Y lo que vi en sus ojos me quitó el aliento. Había tanto amor ahí, tanta esperanza, tanta promesa de felicidad. Te amo, me dijo. Y quiero hacerte feliz por el resto de mi vida. Alejandro, ¿puedo besarte? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros. Sabía que si le decía que sí, no habría vuelta atrás. Sabía que un beso cambiaría todo, que me comprometería a tomar una decisión que podría destruir todo lo que conocía, pero también sabía que llevaba años deseando sentir lo que sentía en ese momento. Llevaba años deseando ser amada de esa manera, ser valorada, ser vista. Sí, susurré. Alejandro se acercó lentamente, dándome tiempo para cambiar de opinión. Pero yo no quería cambiar de opinión. Quería sentir sus labios en los míos. Quería saber cómo se sentía ser besada por alguien que realmente me amaba. Cuando sus labios tocaron los míos, sentí como si el mundo se detuviera. El beso fue suave al principio, tentativo, como si Alejandro estuviera saboreando el momento.
Pero después se volvió más profundo, más apasionado, lleno de todos los sentimientos que habíamos estado guardando durante tanto tiempo. Nos besamos, los días siguientes después de ese beso fueron una tortura. Cada momento en casa con Roberto se sentía como una mentira, cada conversación normal como una traición. Mi esposo había notado que algo había cambiado en mí, pero no sabía exactamente qué. Yo trataba de actuar con normalidad, pero era imposible. Cada vez que Roberto me tocaba casualmente, me estremecía pensando en las manos de Alejandro. Cada vez que me decía que me amaba, escuchaba la voz de Alejandro diciéndome las mismas palabras con una pasión que Roberto nunca había mostrado. El miércoles por la mañana, Roberto se fue temprano a una junta importante. Yo estaba en la cocina preparando café cuando sonó mi teléfono. Era un mensaje de Alejandro. Buenos días, mi amor. No he podido dejar de pensar en ti. Mis manos temblaron mientras leía las palabras. Desde el domingo, habíamos intercambiado algunos mensajes, pero nada que comprometiera a ninguno de los dos. Este mensaje era diferente. Era íntimo, directo, peligroso, le respondí rápidamente. Yo tampoco he podido dejar de pensar en el domingo. Su respuesta llegó inmediatamente. ¿Podemos vernos hoy? Mi corazón se aceleró. Sabía que si nos veíamos, las cosas irían más lejos de donde habían llegado en la camioneta. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía resistirme. Roberto. Tiene juntas todo el día. Estoy sola en casa. Voy para allá. Borré rápidamente nuestra conversación y corrí al baño a arreglarme. Me puse un vestido azul cielo que siempre me había gustado, me maquillé ligeramente y me rocié un poco de perfume. Cuando me vi en el espejo, reconocí a una mujer que no había visto en años. Una mujer que se sentía deseada, viva, emocionada. Alejandro llegó media hora después. Cuando abrí la puerta, sus ojos me recorrieron de arriba a abajo con una intensidad que me hizo temblar. Estás hermosa, me dijo, entrando a la casa. Gracias. El silencio entre nosotros estaba cargado de electricidad. Ambos sabíamos por qué estaba ahí, ambos sabíamos lo que podía pasar. Yo cerré la puerta y nos quedamos parados en la sala, mirándonos como si fuéramos dos adolescentes nerviosos. ¿Quieres café? Pregunté, tratando de romper la tensión. Claro, fuimos a la cocina y yo le serví una taza. Nuestros dedos se rozaron cuando le pasé la taza, y el contacto me electrizó. Alejandro se dio cuenta del efecto que tenía en mí. Sofía, ¿estás segura de que quieres que esté aquí? Sí, respondí sin dudar. Porque si me quedo, van a pasar cosas, lo sé, y estás bien con eso. Creo que sí. Que Alejandro dejó su taza en el mostrador y se acercó a mí. Puso sus manos en mi cintura y me atrajo hacia él. He pensado en ti cada segundo desde el domingo. Yo también. ¿En qué has pensado? Su pregunta me sonrojó. Había pensado en sus besos, en sus manos, en cómo se sentiría estar verdaderamente cerca de él, en cosas que no debería pensar. Dímelo, Alejandro, por favor. Quiero saberlo. He pensado en cómo se sentiría estar contigo, estar conmigo como, ya sabes cómo. Alejandro sonrió y me besó suavemente en los labios. Este beso fue diferente al del domingo. Era más seguro, más íntimo, más promisorio. Sofía, mi amor, quiero estar contigo de todas las maneras posibles. Yo también quiero eso. ¿Estás segura? Más segura de lo que he estado de cualquier cosa en mucho tiempo. Alejandro me besó más profundamente, y yo respondí con toda la pasión que había estado reprimiendo. Sus manos comenzaron a recorrer mi espalda, y yo sentí como si mi cuerpo despertara después de años de estar dormido. Sofía, murmuró contra mis labios. Sí, podemos ir a, pero antes de que pudiera terminar la frase, escuchamos el sonido de una llave en la puerta principal. Nos separamos inmediatamente, con el corazón acelerado y la respiración agitada. ¿Roberto? Susurré, no. Puede ser. Me dijiste que tenía juntas todo el día. Eso pensé. Escuchamos pasos acercándose a la cocina. Alejandro se dirigió rápidamente al otro lado de la cocina, fingiendo que estaba revisando algo en su teléfono. Yo traté de componer mi apariencia y actuar con naturalidad. ¿Sofía? La voz de Roberto resonó desde el pasillo. Estoy en la cocina, respondí, tratando de que mi voz sonara normal. Roberto apareció en la entrada de la cocina con una expresión de sorpresa al ver a Alejandro. Hermano, qué sorpresa verte aquí. Hola, Roberto. Pasaba por el barrio y quise saludar a Sofía. Qué considerado de tu parte. Roberto me besó en la mejilla, y yo tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no alejarme.
Su beso se sintió extraño después de los besos de Alejandro. ¿No tenías juntas hoy? Le pregunté. Se canceló la última junta. Decidí venir a casa a almorzar contigo. Qué lindo, Alejandro. ¿Quieres acompañarnos a almorzar? No, gracias. Ya me iba, ¿seguro? Sofía hace unas enchiladas deliciosas. Otra vez será. Alejandro me miró discretamente antes de despedirse. En sus ojos vi frustración, pero también promesa. Esto no había terminado. Cuídate, Sofía, me dijo, y en esas palabras había un significado que solo yo entendía. Igualmente, cuando Alejandro se fue, Roberto y yo almorzamos juntos en un silencio incómodo. Mi mente estaba completamente concentrada en lo que había estado a punto de pasar, en lo cerca que habíamos estado de cruzar la línea definitiva. ¿Todo bien? Me preguntó Roberto. Sí, ¿por qué? Te veo distinta. ¿Cómo? No sé. Como nerviosa. Estoy bien. ¿Segura? Sí, Roberto. Estoy bien, pero no estaba bien. Estaba frustrada, confundida, llena de deseo insatisfecho. El resto del día se me hizo eterno, esperando que Roberto se fuera para poder procesar todo lo que había pasado. Esa noche, cuando Roberto ya estaba dormido, recibí otro mensaje de Alejandro. Siento lo de hoy. Mañana Roberto va a Guadalajara por trabajo, ¿verdad? Era cierto. Roberto tenía un viaje de trabajo programado para el jueves y viernes. Sí. Se va temprano. ¿Puedo verte mañana en la noche? Sabía que si decía que sí, no habría interrupciones. Sabía que si decía que sí, las cosas llegarían hasta el final. Sabía que si decía que sí, mi vida cambiaría para siempre. Sí. El jueves transcurrió con una lentitud tortuosa. Roberto se fue a las 6 de la mañana, y yo me quedé sola con mis pensamientos y mi anticipación. Traté de mantenerme ocupada limpiando la casa, organizando papeles, haciendo cualquier cosa que me distrajera. Pero nada funcionaba. Mi mente estaba completamente concentrada en la noche que venía. A las 5 de la tarde, comencé a prepararme. Me di un baño largo, me puse loción perfumada en todo el cuerpo, elegí ropa interior bonita y me puse un vestido negro que sabía que me favorecía. Cuando me miré en el espejo, vi a una mujer que estaba a punto de tomar la decisión más importante de su vida. Alejandro llegó a las 7, con una botella de vino y una sonrisa nerviosa. Hola, mi amor, hola, nos besamos en la puerta, y inmediatamente sentí esa electricidad que había entre nosotros. Alejandro entró y cerró la puerta detrás de él. ¿Cómo te sientes? Me preguntó, nerviosa. Emocionada. Asustada, yo también, de verdad, claro. Esto es importante. Para mí, Sofía. Tú eres importante para mí, sus palabras me tranquilizaron. Fuimos a la sala y él abrió la botella de vino. Nos sentamos en el sofá, más cerca de lo que habríamos estado en circunstancias normales. Brindemos, dijo Alejandro, levantando su copa. ¿Por qué? Por nosotros. Por este momento. Por la posibilidad de ser felices, por nosotros. Repetí, y chocamos nuestras copas. El vino me relajó un poco, pero la tensión entre nosotros seguía siendo palpable. Alejandro me contó sobre su día, yo le conté sobre el mío, pero ambos sabíamos que estábamos posponiendo lo inevitable. Sofía, me dijo finalmente. Sí, ven aquí. Me acerqué a él, y Alejandro me rodeó con sus brazos. Me besó. Lentamente, saboreando el momento. Sus manos comenzaron a recorrer mi espalda, y yo sentí como mi cuerpo respondía a su toque. Eres tan hermosa, murmuró contra mi cuello. Alejandro. ¿Sí? Quiero estar contigo. ¿Estás segura? Completamente segura. Alejandro se levantó y me tendió la mano. Yo la tomé sin dudar, y él me guió hacia las escaleras. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Subimos las escaleras lentamente, deteniéndonos a cada pocos pasos para besarnos. Cuando llegamos al segundo piso, Alejandro se detuvo. ¿Cuál es tu cuarto? El del fondo. ¿El que compartes con Roberto? La pregunta me hizo dudar por un momento. Realmente iba a llevar a Alejandro al cuarto que compartía con mi esposo. ¡Ay! Un cuarto de huéspedes, dije finalmente. Mejor, fuimos al cuarto de huéspedes, que raramente usábamos. Alejandro cerró la puerta detrás de nosotros y me atrajo hacia él otra vez. Sofía, mi amor, ¿estás segura de esto? Sí, porque una vez que crucemos esta línea, no hay vuelta atrás, lo sé. Y quiero cruzarla. Alejandro me besó. Con una pasión que me quitó el aliento. Sus manos comenzaron a desabrochar mi vestido, y yo no lo detuve. Estaba completamente entregada al momento, a él, a los sentimientos que había estado reprimiendo durante tanto tiempo.
Pero justo cuando mi vestido estaba a punto de caer al suelo, el teléfono de Alejandro comenzó a sonar. Ambos nos detuvimos, esperando que parara, pero siguió sonando insistentemente. Ignóralo, susurré, puede ser importante, en este momento, nada es más importante que esto. Alejandro me miró con una expresión de disculpa y revisó su teléfono. Es mi jefe. Tengo que responder. Si no lo hago, va a seguir llamando. En serio, lo siento, mi amor. Solo será un segundo, Alejandro. Contestó el teléfono mientras yo me cubría con una bata que estaba colgada en el closet. ¿Bueno? Sí, ingeniero. ¿Qué pasó? ¿Ahorita? Pero es muy tarde. Sí, entiendo. Sí, voy para allá. Cuando colgó, su expresión era de total frustración. ¿Qué pasó? Hay una emergencia en la obra. Se rompió una tubería principal. Y está inundando todo el sótano del edificio que estamos construyendo. Tienes que irte. Sí, mi amor. Lo siento mucho. Si no voy, van a despedirme, lo entiendo, pero no lo entendía. Estaba frustrada, decepcionada, llena de deseo insatisfecho otra vez. Sofía, esto no termina aquí, lo sé, mañana. Roberto regresa el sábado, ¿verdad? Sí, entonces mañana por la noche. Sin interrupciones, ¿estás seguro? Completamente seguro. Voy a apagar mi teléfono. Alejandro me besó apasionadamente antes de irse, y yo me quedé sola otra vez, llena de anticipación y frustración. El viernes transcurrió aún más lentamente que el jueves. Cada minuto se sentía como una hora. Cada hora como un día. Roberto me llamó por la mañana para decirme que su viaje se había extendido y que regresaría el sábado por la noche en lugar del sábado por la mañana. Eso significaba que Alejandro y yo tendríamos toda la noche del viernes y gran parte del sábado. Cuando se lo conté a Alejandro, su respuesta fue inmediata. Perfecto. Esta vez nada nos va a interrumpir. ¿Estás seguro? Completamente seguro. He hablado con mi jefe y le dije que no estoy disponible este fin de semana. ¿Y si hay otra emergencia? No la va a haber. Ya arreglamos el problema de ayer. Esa tarde me dediqué a prepararme completamente. Fui a la peluquería, me hice las uñas, compré ropa interior nueva. Quería estar perfecta para Alejandro, quería que esta noche fuera especial. Alejandro llegó a las 8 con flores, champaña y una sonrisa que me derritió. Para ti, me dijo, entregándome las flores, están hermosas. Gracias, no tanto. Como tú, cenamos juntos en la cocina, pero ninguno de los dos tenía mucha hambre. La anticipación llenaba el aire entre nosotros, haciendo que cada mirada, cada roce, cada palabra fuera cargada de significado. ¿Cómo te sientes? Me preguntó mientras lavábamos los platos, como si estuviera a punto de saltar de un avión, asustada, un poco. Pero también emocionada. Yo también me siento así, ¿de verdad? Claro. Sofía, esta noche va a ser muy especial para mí también. Cuando terminamos de limpiar, fuimos a la sala. Alejandro puso música suave y me invitó a bailar. No era algo que Roberto y yo hubiéramos hecho en años, pero con Alejandro se sintió natural, romántico, perfecto. Me encanta bailar contigo, me susurró al oído. A mí también me gusta todo contigo, Alejandro. Sí, te amo, yo también te amo, mi vida. Nos besamos mientras bailábamos, y gradualmente la danza se convirtió en algo más íntimo. Las manos de Alejandro recorrían mi espalda, mis brazos, mi rostro. Mis manos exploraban su pecho, sus hombros, su cuello. ¿Vamos arriba? Me preguntó finalmente. Sí, esta vez no hubo dudas, no hubo interrupciones. Subimos las escaleras. Juntos, tomados de la mano, sabiendo que esta vez las cosas llegarían hasta el final. En el cuarto de huéspedes, Alejandro encendió algunas velas que había traído. La luz suave y dorada creaba una atmósfera romántica que me hizo sentir como si estuviéramos en otro mundo. Eres tan hermosa, me dijo, acercándose a mí. Tú también eres hermoso, Sofía. Antes de que pasemos al siguiente nivel, necesito que sepas algo, que esto no es solo sexo para mí. Esto es hacer el amor con la mujer que amo. Para mí también es hacer el amor. ¿Estás segura de que quieres esto? Nunca he estado más segura de nada en mi vida, Alejandro. Me besó con una ternura que me hizo llorar. Eran lágrimas de alegría, de liberación, de finalmente encontrar lo que había estado buscando sin saberlo. ¿Por qué lloras? Me preguntó, secando mis lágrimas. Porque soy feliz. Porque hace tanto tiempo que no me sentía así, como. ¿Te sientes, viva? Deseada. Amada.
Eso es exactamente como quiero que te sientas siempre. Alejandro comenzó a besarme el cuello, los hombros, cada beso enviando ondas de placer por todo mi cuerpo. Yo respondía a cada caricia, a cada susurro, a cada mirada. Sofía, murmuró mi nombre como una oración. Sí, eres perfecta. No, no lo soy. Para mí sí, sus palabras me llegaron directo al corazón. Roberto nunca me había hecho sentir perfecta. Roberto nunca me había hecho sentir especial de esta manera. Alejandro y yo compartimos un momento íntimo, acercándonos con suavidad. Cada gesto era cuidadoso, cada mirada cargada de promesas. ¿Estás nerviosa?, me preguntó, un poco. Yo también. ¿En serio? Claro. Quiero que esto sea perfecto para ti. Ya es perfecto. Tú eres perfecto. Nos dejamos llevar por la conexión que siempre estuvo ahí, sin prisa, con respeto. Pero justo cuando estábamos a punto de unirnos completamente, escuchamos el sonido de una puerta cerrándose abajo. Nos detuvimos inmediatamente, con el corazón acelerado. ¿Qué fue eso?, susurré. No sé. Tal vez el viento. Roberto. No regresa hasta mañana, lo sé. Esperamos en silencio, pero no escuchamos más sonidos. Alejandro se levantó y miró por la ventana. No veo ningún carro. Debe haber sido el viento. Sí, tienes razón, pero el momento se había roto. La magia se había desvanecido, reemplazada por paranoia y miedo. ¿Quieres que vaya a revisar?, me preguntó Alejandro. Sí, por favor. Alejandro se puso los pantalones y bajó a revisar. Yo me quedé en el cuarto, envuelta en una sábana, esperando su regreso. Unos minutos después, regresó. No hay nadie. Creo que una ventana estaba abierta y el viento cerró una puerta. ¿Estás seguro? Sí, mi amor. No hay nadie, pero el momento ya se había perdido. La pasión se había enfriado, reemplazada por ansiedad. ¿Quieres que me vaya?, me preguntó Alejandro. No. Quédate conmigo. ¿Estás segura? Sí. Solo, abrazam Alejandro. Se acostó a mi lado y me abrazó. Nos quedamos así durante horas, hablando, riendo, compartiendo historias de nuestras vidas. Era íntimo de una manera diferente, pero igualmente hermosa. Sofía, me dijo cuando ya era muy tarde. ¿Sí? ¿Te arrepientes de algo de lo que ha pasado? No. ¿Tú? Para nada. Solo me arrepiento de que hayamos esperado tanto tiempo. Yo también. ¿Qué va a pasar ahora? No lo sé. Pero sé que no quiero que esto termine. Yo tampoco quiero que termine. Alejandro, ¿qué vamos a hacer con Roberto? ¿Qué quieres hacer? No lo sé. Es tan complicado. Tiene que haber una manera. ¿Cuál? Hablar con él. Decirle la verdad. ¿Estás loco? Decirle que nos enamoramos. ¿Por qué no? Somos adultos. Estas cosas pasan. Es tu hermano. Alejandro, lo sé. Pero también sé que él no te está haciendo feliz. Eso no justifica lo que estamos haciendo, ¿no? ¿No justifica buscar la felicidad? Su pregunta me hizo pensar. ¿Tenía derecho a buscar la felicidad aunque eso lastimara a Roberto? ¿Tenía derecho a amar a Alejandro aunque fuera el hermano de mi esposo? No lo sé, Alejandro. Estoy muy confundida, lo entiendo. Pero Sofía, no podemos seguir viviendo una mentira. ¿Qué mentira? Tú fingiendo que eres feliz con Roberto. Yo fingiendo que no te amo. Roberto fingiendo que no se ha dado cuenta de que su matrimonio está fracasando. ¿Crees que él sabe algo? Estoy seguro de que sabe algo. ¿Por qué lo dices? Porque me conoce. Porque ayer me preguntó por teléfono cómo estaba Sofía. ¿Qué le dijiste? Le dije que estabas bien. ¿Y qué más dijo? Dijo que últimamente te ve diferente. Más feliz, pero también más distante. Tiene razón, Sofía. Creo que él sabe que algo está pasando. ¿Y qué vamos a hacer? No lo sé. Pero sé que no quiero perderte. Yo tampoco quiero perderte. Nos quedamos en silencio, pensando en las implicaciones de lo que estábamos sintiendo, de lo que estábamos haciendo. El amanecer se acercaba, y sabíamos que pronto tendríamos que enfrentar la realidad. Alejandro, le dije cuando ya empezaba a clarear. ¿Sí? Quédate conmigo hoy. ¿Estás segura? Sí. Roberto no regresa hasta la noche. Tenemos todo el día. ¿Y qué vamos a hacer? No lo sé. Solo, estar juntos. Me encantaría eso. Nos levantamos tardísimo, después de dormir unas pocas horas abrazados. Desayunamos juntos como si fuéramos una pareja normal, como si no hubiera nada complicado en nuestra situación. Esto es lo que quiero, me dijo Alejandro mientras lavábamos los platos. ¿Qué? Esto. Estar contigo. Hacer cosas normales juntos. Desayunar, lavar platos, hablar. A mí también me gusta. ¿Te imaginas si pudiéramos hacer esto todos los días? Sería hermoso. ¿Por qué no podemos? Ya sabes por qué, Sofía. Hay una manera.
Siempre hay una manera. ¿Cuál? Divorciarte de Roberto. La palabra cayó como una bomba entre nosotros. Divorcio. Hasta ese momento, no había considerado realmente esa posibilidad. Alejandro, sé que suena drástico. Pero piénsalo. No mereces ser feliz, sí, pero ¿qué? Pero divorciarse no es tan simple. ¿Por qué no? Porque es mi esposo. Porque hemos estado juntos 15 años. Porque la familia va a entender. ¿Estás seguro? Mi mamá ya me dijo que quiere que seas feliz. ¿De verdad te dijo eso? Sí. Y estoy seguro de que el resto de la familia piensa igual. Y Roberto va a estar dolido al principio. Pero él también merece estar con alguien que lo ame de verdad. Yo lo quiero, pero no lo amas como me amas a mí. Tenía razón. Yo quería a Roberto, pero no de la manera que amaba a Alejandro. Con Roberto, era un amor cómodo, familiar, seguro. Con Alejandro, era una pasión ardiente, una conexión profunda, una felicidad que no sabía que era posible. Alejandro, aunque considerara el divorcio, sería muy complicado. ¿Por qué? Por la casa, por el dinero, por los bienes. Roberto y yo hemos construido una vida juntos. Esas son solo cosas materiales. No son solo cosas materiales para mí. ¿Qué son entonces? Son seguridad, estabilidad, y eso es más importante que ser feliz. No sabía cómo responder. Durante toda mi vida, había valorado la seguridad y la estabilidad por encima de todo. Pero Alejandro me estaba haciendo cuestionar esas prioridades. No lo sé, admití finalmente, está bien no saberlo. Pero piénsalo, lo haré. Pasamos el resto del día juntos, hablando, riendo, simplemente disfrutando de la compañía del otro. Por momentos, podía olvidar toda la complicación de nuestra situación y simplemente ser feliz, pero cuando llegó la tarde, la realidad comenzó a regresar. Roberto volvería en unas horas, y tendríamos que volver a fingir que no había nada entre nosotros. No quiero que te vayas, le dije a Alejandro cuando empezó a prepararse para irse. Yo tampoco quiero irme. ¿Cuándo te voy a volver? A ver, no lo sé. Será más difícil ahora que Roberto está de vuelta, lo sé, pero vamos a encontrar la manera. Siempre vamos a encontrar la manera, ¿me lo prometes? Te lo prometo. Alejandro me besó largo y profundamente antes de irse. Te amo, Sofía, yo también te amo. Pronto vamos a encontrar una solución. No podemos seguir así para siempre, lo sé. Cuando Alejandro se fue, me quedé sola con mis pensamientos. La casa se sentía vacía sin él, como si hubiera perdido algo esencial. Me di cuenta de que ya no podía imaginar mi vida sin Alejandro. En ella, Roberto llegó a las 9 de la noche, cansado de su viaje. Me saludó con un beso en la mejilla y se dirigió directamente al baño a ducharse. Mientras él se bañaba, yo preparé la cena y traté de actuar con normalidad. ¿Cómo te fue? Le pregunté cuando se sentó a cenar. Bien. Logramos cerrar el contrato. ¿Y tú? ¿Qué hiciste mientras no estaba? Nada especial. Limpy. Leí, vi televisión. ¿No saliste con alguna amiga? No. Roberto me miró por un momento, como si estuviera tratando de leer algo en mi expresión. Todo está bien, Sofía. Sí, ¿por qué? No sé. Te veo diferente. ¿Cómo? No sé. Más relajada. Más feliz. Sus palabras me sorprendieron. ¿Realmente se notaba tanto el efecto que Alejandro tenía en mí? Tal vez es porque dormí bien, mentí, tal vez, pero Roberto siguió observándome durante la cena, como si estuviera tratando de descifrar un enigma. Esa noche, cuando nos fuimos a la cama, Roberto trató de ser íntimo conmigo. Hacía semanas que no mostraba interés en el aspecto físico de nuestro matrimonio, pero esa noche parecía querer reconectar. Sofía, me susurró, acercándose a mí en la cama. ¿Sí? Te extrañé, yo también te extrañé. Era mentira, pero no podía decirle la verdad. Roberto comenzó a besarme, y yo traté de responder, pero era imposible. Todo lo que podía pensar era en Alejandro, en sus besos, en sus caricias, en la forma en que me hacía sentir. Cuando Roberto me tocaba, mi cuerpo no respondía de la misma manera. Era como si estuviera traicionando tanto a Roberto como a Alejandro. Roberto, estoy muy cansada, le dije, apartándome suavemente. ¿Estás bien? Sí, solo necesito dormir. Está bien. Roberto se alejó, pero pude sentir su confusión y su decepción. Me di cuenta de que mi rechazo había sido demasiado obvio, demasiado diferente a como solía ser. Los días siguientes fueron una tortura. Roberto parecía estar más atento de lo usual, como si estuviera estudiándome.
Alejandro y yo intercambiábamos mensajes cuando podíamos, pero era difícil encontrar momentos para estar solos. El miércoles de la siguiente semana, Roberto llegó a casa con una propuesta inesperada. Sofía, ¿qué te parece si invitamos a cenar a Alejandro este viernes? Mi corazón se detuvo. ¿Roberto sospechaba algo? ¿O realmente solo quería pasar tiempo con su hermano? ¿Alguna ocasión especial? Pregunté, tratando de sonar casual. No, solo quiero que cenemos en familia. Hace tiempo que no compartimos los tres juntos. Me parece bien, perfecto. Le voy a hablar. Esa noche, Alejandro me envió un mensaje. Roberto me invitó a cenar el viernes. ¿Crees que sospecha algo? No lo sé. Pero tenemos que actuar con normalidad. Va a ser difícil estar cerca de ti y fingir que no siento nada. Para mí también va a ser difícil. Podemos vernos antes del viernes. Roberto está trabajando desde casa esta semana. Es muy arriesgado. Sofía, te necesito. No he podido dejar de pensar en ti. Yo tampoco he podido dejar de pensar en ti. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. El viernes llegó con una tensión que podía cortarse con cuchillo. Yo había pasado todo el día nerviosa, preparando la cena, arreglándome, tratando de pensar en cómo iba a actuar cuando Alejandro estuviera frente a mí. Alejandro llegó. Puntual, con una botella de vino y esa sonrisa que me derretía. Hermano, qué gusto verte, dijo Roberto, abrazándolo, igualmente. Sofía, te ves hermosa. Gracias. Nuestros ojos se encontraron por un momento, y en esa mirada había todo lo que no podíamos decir. Durante la cena, traté de mantener una conversación normal, pero era consciente de cada movimiento de Alejandro. De cada vez que me miraba, de cada vez que nuestros dedos se rozaban accidentalmente cuando pasábamos los platos. ¿Cómo va el trabajo, hermano? Preguntó Roberto. Bien. Tengo varios proyectos interesantes, me da mucho gusto. Siempre supe que ibas a ser exitoso, gracias. ¿Y qué tal la vida personal? ¿Alguna mujer especial? La pregunta me hizo atragantar con el vino. Alejandro me miró antes de responder. Sí, hay alguien especial. ¿En serio? ¿Quién es? La conocemos. Es complicado. ¿Por qué complicado? Porque es una situación difícil. Roberto se rió. Está casada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro me miró, y yo sentí como si el mundo se fuera a acabar. Algo así, respondió finalmente Alejandro. Ay, hermano. Te metes en problemas complicados, a veces el corazón no entiende de complicaciones, es verdad. Pero ten cuidado. Las mujeres casadas son territorio peligroso, lo sé. La conversación continuó, pero yo ya no podía concentrarme. Roberto realmente no sabía nada, o estaba jugando con nosotros. Después de la cena, Roberto se disculpó para ir al baño, dejándonos solos por unos minutos. ¿Estás bien? Me preguntó Alejandro inmediatamente. No. Esto es muy estresante, lo sé. Pero solo unos minutos más y me voy. Alejandro, ¿crees que Roberto sospecha algo? No lo sé. Tal vez. ¿Qué vamos a hacer si descubre la verdad? La enfrentaremos juntos. No es tan simple. Sofía, mírame. Levanté la vista hacia él, y vi toda la determinación del mundo en sus ojos. Te amo. Vamos a encontrar la manera de estar juntos. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque lo que sentimos es más fuerte que cualquier obstáculo. Antes de que pudiera responder, Roberto regresó. ¿De qué hablaban? De la cena. Sofía cocinó delicioso, respondió Alejandro sin dudar. Sí, mi esposa cocina muy rico. La palabra esposa sonó extraña en mis oídos. ¿Eso era lo que era? ¿La esposa de Roberto? ¿O era algo más? Alejandro se fue poco después. No. Sin antes darme una mirada que prometía que esto no había terminado. ¿Te divirtiste? Me preguntó Roberto después de que Alejandro se fuera. Sí, estuvo muy agradable. Me da gusto que mis dos personas favoritas se lleven bien. Sus palabras me golpearon como un puño. Roberto no tenía idea de que sus dos personas favoritas estaban enamoradas. Los días siguientes fueron aún más difíciles. Alejandro y yo necesitábamos vernos, pero era prácticamente imposible. Roberto parecía estar más presente que nunca. Y yo estaba volviéndome loca con la tensión. El martes de la siguiente semana, finalmente encontramos una oportunidad. Roberto tenía una cita médica que duraría toda la tarde, y yo le dije que iba a ir de compras. En lugar de ir de compras, fui a encontrarme con Alejandro en un pequeño hotel en las afueras de la ciudad. Era arriesgado, pero ya no podíamos resistir más. Te extrañé tanto, me dijo en cuanto nos vimos. Yo también te extrañé, esta situación me está volviendo loco. A mí también.
Sofía, necesitamos tomar una decisión. ¿Qué tipo de decisión? Sobre nosotros. Sobre nuestro futuro. Alejandro, ya hemos hablado de esto, sí, pero no hemos decidido nada, porque es complicado. Todo es complicado si lo vemos de esa manera. Alejandro me tomó de las manos y me miró directo a los ojos. Sofía, quiero que vengas a vivir conmigo. ¿Qué? Quiero que dejes a Roberto y vengas a vivir conmigo. Alejandro, estás loco. ¿Por qué? Por querer ser feliz contigo, por pensar que es tan simple. Es simple si nosotros lo hacemos simple. ¿Y qué hay de Roberto? ¿Y la familia? Ya. Hablamos de esto. Se van a adaptar, y si no se adaptan, entonces es su problema, no el nuestro. La firmeza de Alejandro me sorprendió. Realmente estaba dispuesto a enfrentar cualquier consecuencia por estar conmigo. Alejandro, necesito tiempo para pensarlo. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Sofía, no podemos seguir así para siempre. Viviendo a escondidas, mintiendo, fingiendo, lo sé, entonces dime que al menos lo vas a considerar. Lo voy a considerar, ¿me lo prometes? Te lo prometo. Alejandro me besó con una desesperación que me hizo temblar. Sabía que él tenía razón, que no podíamos seguir así para siempre. Pero también sabía que tomar esa decisión cambiaría mi vida para siempre. Sofía, me susurró contra los labios. Sí, te amo más de lo que he amado a alguien en mi vida. Yo también te amo. Entonces, ¿por qué no podemos estar juntos? Porque tengo miedo. ¿De qué? De lastimar a Roberto. De decepcionar a la familia. De tomar la decisión equivocada, y no tienes miedo de desperdiciar tu vida. Su pregunta me quedó grabada en la mente. ¿Tenía miedo de desperdiciar mi vida? Estaba desperdiciando mi vida al quedarme en un matrimonio que no me hacía feliz. En el hotel, finalmente pudimos compartir un momento de verdadera conexión, sin interrupciones. Alejandro me mostró un cariño profundo que me hizo sentir valorada y amada como nunca antes. Pasamos toda la tarde juntos, y cuando llegó la hora de irme, ninguno de los dos quería separarse. No quiero que esto termine, le dije. No tiene que terminar, pero tengo que irme, lo sé. Pero esto no se acaba aquí. Cuando te voy a volver a ver, pronto. Vamos a encontrar la manera. Roberto está empezando a sospechar. ¿Qué te hace pensar eso? La forma en que me mira. Las preguntas que me hace. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Sobre dónde voy? ¿Con quién hablo? ¿Por qué estoy diferente? ¿Y qué le dices? Nada. Pero él no es tonto, lo sé, Alejandro. ¿Qué vamos a hacer si nos descubre? Le vamos a decir la verdad. ¿Estás preparado para eso? Sí. ¿Tú estás preparada? No lo sé, Sofía. Tarde o temprano va a pasar. Es mejor que estemos preparados. Tenía razón. No podíamos mantener esta mentira para siempre. Pero tampoco estaba segura de estar lista para enfrentar las consecuencias de la verdad. Regresé a casa esa tarde sintiéndome diferente. Alejandro había cambiado algo fundamental en mí, algo que no podía ocultar por mucho tiempo más. Roberto estaba esperándome cuando llegué. ¿Cómo te fue de compras? Me preguntó. Bien. No compré mucho. ¿Dónde están las bolsas? Y mi corazón se detuvo. No tenía bolsas porque no había ido de compras. No encontré nada que me gustara, mentí. ¿Estuviste toda la tarde buscando y no encontraste nada? Sí, Roberto me miró con una expresión que no pude descifrar. Sofía, ¿hay algo que necesites decirme? ¿Cómo que? No lo sé. No, Roberto. No hay nada que decirte. ¿Estás segura? Sí, estoy segura, pero Roberto no parecía convencido. Durante la cena, me hizo más preguntas, me observó más cuidadosamente. Sabía que mis mentiras estaban empezando a desmoronarse. Esa noche, cuando estábamos en la cama, Roberto me sorprendió con una pregunta directa. Sofía, ¿estás teniendo una aventura? La pregunta me golpeó como un rayo. Roberto lo sabía. O al menos lo sospechaba. ¿Por qué me preguntas eso? Porque has estado diferente. Distant. Misteriosa. No estoy teniendo una aventura. Era técnicamente verdad. Lo que tenía con Alejandro era más que una aventura. Era amor. ¿Estás segura? Sí, Roberto. Estoy segura, porque si lo estuvieras, yo lo entendería. Sus palabras me sorprendieron. Roberto entendería. Si estuviera teniendo una aventura, ¿qué quieres decir? Quiero decir que sé que no he sido el mejor esposo últimamente. Sé que he estado muy concentrado en el trabajo, Roberto, y sé que tú mereces más atención de la que te he estado dando. ¿Por qué me dices esto? Porque te amo, Sofía. Y porque quiero que seas feliz. Sus palabras me llegaron directo al corazón. Roberto realmente me amaba, a su manera. Pero, era suficiente. Yo también te amo, le dije, aunque ya no estaba segura de lo que significaba eso.
¿entonces podemos trabajar en nuestro matrimonio? ¿Podemos intentar volver a conectarnos? Sí, respondí, aunque no estaba segura de que fuera posible. Los días siguientes, Roberto hizo un esfuerzo real por prestarme más atención. Llegaba más temprano a casa, me llevaba flores, trataba de tener conversaciones significativas conmigo. Era el Roberto que había conocido cuando éramos novios, el Roberto del que me había enamorado hace tantos años. Pero ya era demasiado tarde. Mi corazón le pertenecía a Alejandro, y no había vuelta atrás. Alejandro también se dio cuenta del cambio en Roberto. ¿Qué está pasando con Roberto?, me preguntó por mensaje. Está tratando de salvar nuestro matrimonio. ¿Y tú qué piensas? Que es demasiado tarde. ¿Estás segura? Sí. Ya no amo a Roberto de la manera que te amo a ti. Entonces tenemos que hacer algo. ¿Qué? Decirle la verdad. No estoy lista. ¿Cuándo vas a estar lista? No lo sé. Sofía, no podemos seguir lastimándolo así. Alejandro tenía razón. Roberto estaba haciendo un esfuerzo genuino por salvar nuestro matrimonio, y yo lo estaba engañando. Era cruel e injusto. El viernes de esa semana, Roberto me sorprendió con una propuesta. Sofía, ¿qué te parece si nos vamos de fin de semana? Solo tú y yo. ¿A dónde? A Puerto Vallarta. Podemos ir a ese hotel que nos gustaba cuando éramos novios. Roberto, no es necesario. Sí es necesario. Necesitamos tiempo para reconectarnos. Y el trabajo puede esperar. Tú eres más importante. Sus palabras me hicieron sentir terrible. Roberto estaba haciendo todo lo posible por salvar nuestro matrimonio, y yo estaba enamorada de su hermano. Está bien, accedí finalmente. ¿En serio? Sí, perfecto. Voy a hacer las reservaciones. Esa noche le escribí a Alejandro para contarle sobre el viaje. Roberto quiere que nos vayamos de fin de semana. ¿Vas a ir? Sí. ¿Por qué? Porque es mi esposo. Porque está haciendo un esfuerzo. ¿Y nosotros qué? Nosotros. No lo sé. Sofía, no puedes seguir jugando en ambos lados. No estoy jugando. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estoy tratando de hacer lo correcto. ¿Y cuál es lo correcto? No lo sé. Sofía, te amo. Pero no puedo seguir así. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que necesitas tomar una decisión. O estás conmigo, o estás con Roberto. Pero no puedes estar con los dos. Su ultimátum me dejó sin aliento. Alejandro tenía razón, pero tomar esa decisión era lo más difícil que había hecho en mi vida. El fin de semana en Puerto Vallarta fue hermoso y tortuoso a la vez. Roberto estaba siendo el hombre del que me había enamorado hace tantos años. Atento, Caranoso, present. Pero yo no podía dejar de pensar en Alejandro, en la playa, mientras veía a Roberto construir castillos de arena como solía hacer cuando éramos jóvenes. Me di cuenta de que tenía que tomar una decisión. No podía seguir viviendo esta mentira. Roberto, le dije esa noche en la cena. Sí, necesito decirte algo. ¿Qué? Yo no soy feliz en nuestro matrimonio. Roberto dejó de comer y me miró fijamente. ¿Desde cuándo? Hace mucho tiempo. ¿Hay alguien más? La pregunta directa me dejó sin respiración. Roberto sabía. En el fondo, siempre había sabido. Roberto, ¿hay alguien más? ¿Sofía? Sí. Roberto cerró los ojos y suspiró profundamente. ¿Quién es? Roberto, no quiero lastimarte más. Ya me estás lastimando. Al menos ten la decencia de decirme quién es. Es Alejandro. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto abrió los ojos y me miró con una expresión que nunca había visto antes. Mi hermano. Sí, ¿desde cuándo? Desde hace poco. Desde el día que me trajo de Guadalajara. Lo sabías, sabía que algo había pasado. Los he visto mirarse. He notado cómo cambias cuando él está cerca. Roberto, lo siento mucho. ¿Lo amas? Sí, ¿más de lo que me amas a mí? Sí. Roberto se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana del restaurante. ¿Qué quieres hacer? Me preguntó sin voltear a verme. No lo sé. ¿Quieres estar con él? Sí. ¿Quieres el divorcio? La palabra quedó suspendida. En el aire entre nosotros. No lo sé, Sofía, necesito que seas honesta conmigo. ¿Quieres el divorcio? Sí, susurré. Roberto se giró hacia mí, y pude ver lágrimas en sus ojos. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Si eso es lo que quieres, está bien, Roberto, no quiero lastimarte, ya me lastimaste. Pero prefiero esto a vivir una mentira. ¿Me odias? No. Te amo demasiado para odiarte, y Alejandro es mi hermano.
Voy a necesitar tiempo para procesarlo, pero también es mi hermano, Roberto. Sofía, solo te pido una cosa, que seas feliz. Que esto valga la pena. Sus palabras me partieron el corazón. Roberto estaba siendo más generoso de lo que yo merecía. Regresamos a Puebla el domingo por la noche en un silencio pesado pero no hostil. Roberto había aceptado mi decisión con una gracia que no esperaba. El lunes por la mañana, después de que Roberto se fue al trabajo, le escribí a Alejandro. Hablé con Roberto. Le dije la verdad. Su respuesta fue inmediata. ¿Qué dijo? Que está bien. Que quiere que sea feliz. ¿Habló contigo sobre mí? Sí. Dijo que va a necesitar tiempo para procesarlo, pero que eres su hermano. ¿Y qué va a pasar ahora? Vamos a divorciarnos. ¿Estás segura? Sí. ¿Cómo te sientes? Asustada. Pero también aliviada. ¿Quieres que vaya? Sí. Alejandro llegó una hora después. Cuando lo vi, corrí hacia él y lo abracé como si mi vida dependiera de ello. Lo hiciste, me dijo. Sí, lo hice. ¿Te arrepientes? No. ¿Estás segura? Completamente segura. Alejandro me levantó en sus brazos y me besó con una pasión que me quitó el aliento. Te amo, me dijo. Yo también te amo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a estar juntos. Vamos a ser felices. Así de simple, así de simple. Esa noche, por primera vez, no tuvimos que preocuparnos por interrupciones o por mantener secretos. Esa noche, finalmente pudimos amarnos sin restricciones, sin culpa, sin miedo. Pasamos la noche juntos. La mañana siguiente, Roberto me llamó. Sofía, necesito hablar contigo. ¿Qué pasa? Hay algo que nunca te dije. Algo que necesitas saber. ¿Qué? Yo sabía que Alejandro estaba enamorado de ti desde antes de que él se fuera a Estados Unidos. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Él me lo confesó hace años. Me dijo que te amaba pero que nunca haría nada porque eras mi esposa, Roberto, y yo le dije que se fuera. Le dije que era mejor que se alejara para que pudiera superarte, porque nunca me dijiste nada, porque pensé que con el tiempo se le pasaría. Pensé que si se iba lejos, se olvidaría de ti, pero no se olvidó, no. Y cuando regresó, yo me di cuenta inmediatamente de que seguía enamorado de ti, y porque no hiciste nada, porque también me di cuenta de que tú ya no eras feliz conmigo, Roberto. Sofía, yo sabía que te estaba perdiendo. Sabía que mi obsesión con el trabajo nos estaba destruyendo. Y sabía que Alejandro podía hacerte feliz de una manera que yo ya no podía. ¿Por qué me dices esto? Ahora, porque quiero que sepas que esto no fue un accidente. Yo dejé que pasara. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que cuando se ofreció a llevarte de regreso de Guadalajara, yo sabía lo que podía pasar. Cuando los dejé solos, sabía lo que iba a pasar. Todo fue planeado, no planeado exactamente. Pero sí, yo permití que las cosas se desarrollaran. ¿Por qué? Porque los amo a los dos. Y porque quería que ambos fueran felices, aunque eso significara que yo no lo fuera. Las palabras de Roberto me dejaron completamente sin aliento. Toda esta situación había sido mucho más compleja de lo que había imaginado. Roberto no solo sabía sobre los sentimientos de Alejandro, sino que había permitido activamente que las cosas llegaran a este punto, y ahora aquí estoy, 6 meses después, viviendo con Alejandro en nuestro departamento nuevo, siendo más feliz de lo que jamás pensé que era posible. Roberto y yo finalizamos el divorcio hace 3 meses, y aunque fue doloroso, terminamos como amigos. La familia Mendoza tardó en aceptar la situación, pero gradualmente han llegado a entender que a veces el amor llega de maneras inesperadas. Carmen me sigue tratando como a una hija, y dice que prefiere vernos a Alejandro y a mí felices que vernos a Roberto y a mí fingiendo serlo. Pero ayer pasó algo que cambió todo otra vez. Encontré una carta que Roberto había escrito pero nunca me entregó, escondida entre los papeles del divorcio que Alejandro me ayudaba a organizar. Una carta donde confesaba que él también había tenido una aventura durante los últimos 2 años de nuestro matrimonio, con su secretaria del trabajo. Una carta donde admitía que su repentina generosidad para dejarnos estar juntos no era solo por amor, sino también por culpa. Y ahora no sé si todo lo que creí sobre nuestra historia fue real, o si Roberto simplemente necesitaba una excusa para justificar su propia traición. ¿Fui la única que engañó, o todos estábamos viviendo mentiras desde hace años?